Cuando se habla del presupuesto de 2019, efectivamente es un presupuesto que está digitado por el Fondo Monetario Internacional, con un acuerdo que el gobierno de Macri quiere terminar de sellar en el Congreso, y para eso, digamos, lo que busca es el acuerdo con los gobernadores para que les voten el presupuesto 2019, que es un presupuesto que es una falacia decir que aumenta en todas las inversiones sociales, porque en realidad no hay ese aumento, porque cuando vos decís ese aumento no tenés en cuenta la inflación que no lo tiene en cuenta el presupuesto y que además miente, porque el presupuesto está planteado desde una inflación que es mentirosa ya desde este año, Nadia, y que se acumula al año que viene. Gobernadores... Y entonces, de repente, tenemos un presupuesto ¿Vos 2019 decís que el presupuesto no tuvo en cuenta el aumento de la pobreza? Si bien aumento, seguramente en números es mayor que años anteriores, cuando uno ve para explicarlo bien, digo, ¿no? En salud, en educación y en asistencia social, ve un número que es relativamente mayor a los de los años anteriores. Ahora, ese número niega la inflación y queda, si uno ve en proyección anualizada lo que va a ser la inflación el año que viene, por debajo de lo que la inflación va a ser. Es decir, que es un presupuesto de recorte y de ajuste. Y además, también es importante decir que el presupuesto 2019 contempla el 42% del presupuesto va a estar destinado al pago de intereses de la deuda y el pago de la deuda externa. Entonces, nosotros creemos que es necesario, y en esto una pequeña suma, digamos, al debate sobre para qué sirve el paro. Nosotros entendemos desde la corriente clasista nacional, digamos, desde el ANCLA y todo el sindicato, los sindicalismos combativos y clasistas, entendemos que este paro solo va a tener una fortaleza y va a demostrar la contundencia si tiene continuidad. Entonces, como acá se pone el debate del presupuesto como primer punto a discutir, lo que tiene que hacer la CGT y lo que tiene que hacer la CTA y todos los gremios y sumarse los movimientos sociales y los partidos, que así lo queremos hacer, es convocar a un paro de 48 horas para cuando se debata el presupuesto 2019 en el Congreso y rodear el Congreso. Algo muy importante que falta acá mencionar es que es el cuarto paro nacional que se le hace a Macri, si no tenemos en cuenta los paros que el movimiento de mujeres le hemos realizado a Macri, que de hecho las mujeres hicimos el primer paro nacional a Macri. Entonces, tenemos que tomar, por ejemplo, de la lucha del aborto, cuando rodeamos el Congreso para lograr la media sanción, que esas acciones concretas sucedan también para de frenar el presupuesto 2019, que es un presupuesto de hambre. Se eliminan los subsidios a las tarifas de transporte. Digamos, ¿cuánto va a salir el colectivo? Eso es un tarifazo. Se eliminan los subsidios a los servicios en general, a la luz. ¿Eso quién lo pagamos? Todos nosotros. Ahora, no hay nada en el presupuesto, ninguna medida en el presupuesto que frene la fuga de capitales. De nuevo, ni una. Insisto. El 42%, ya lo dije, el 42% del presupuesto está destinado al pago de la deuda externa, que es ilegítima y es ilegal. ¿Y qué vas a hacer? ¿No la vas a pagar? No pagarla. Eso es lo primero que hay que hacer. No pagar, romper el acuerdo con el FMI, no pagar la deuda y avanzar. Es anticonstitucional cómo se tomó esta deuda. Nadie la refrendó. Nadie. Fue Mauricio Macri quien decidió hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y endeudó a toda la Argentina por años. Por años. Y eso no lo decidió ninguna de nosotros y ninguno de nosotros de los que estamos acá. ¿Ustedes decidieron? No. ¿Cuándo decidió? Nunca. La deuda externa siempre fue ilegítima e ilegal. Y nosotros lo denunciamos desde siempre. Y el planteo, disculpame, si ustedes se fijan en los años 90, ya el MST ya tenía la bandera de no pagar la deuda externa, porque es ilegítima y es ilegal. La deuda externa es ilegítima y es ilegal, no solamente la que se toma ahora, sino la que ya se tomó durante años anteriores, y eso está determinado. Tu argumento de no pagarla porque por supuesto, porque por está ilegítima y por ilegal. Y además, no solamente no hay que pagar eso, sino que hay que avanzar en investigar a fondo, digamos, y recuperar los miles de millones de pesos fugados por la fuga de capitales. Acá hay empresarios que se han enriquecido brutalmente en estos últimos tiempos con toda la mega devaluación y con la fluctuación del dólar. Claudia, entonces, porque tenemos hay que agarrar e investigar a fondo. Lo tiene que hacer el Estado. Para eso hay que nacionalizar la banca exterior. Cada día que el gobierno nacional, y con la complicidad, digamos, de los gobiernos provinciales, porque acá se habla mucho del gobierno provincial, el gobierno provincial ya decidió cuando tanto los diputados y senadores como ellos impulsaron el pacto fiscal y lo firmaron y lo acordaron. Cada día que pasa es un despido más, es más personas que están yendo a buscar comida en la calle, en la basura, es una fábrica cerrada, es un comercio que tiene que bajar la persiana, y esto se tiene que frenar de una manera contundente. La calecita de las financieras ya están dando y se frena con movilización popular. Pero además, si nosotros tenemos que plantear una propuesta concreta, lo que nosotros decimos desde el MST y de nuestra corriente sindical ANCLA es que Macri se tiene que ir. Hay que adelantar las elecciones y hay que llamar a una asamblea
asamblea constituyente. ¿Coincidís con Luis? Para que, no coincido con Luis. Hay que llamar a una asamblea constituyente para que se defina todo, para que se reforme la Constitución, pero para además esa asamblea sea soberana y libre para definir a mediano y a largo plazo los caminos de la economía, porque esta no es una crisis económica solamente, es una crisis económica, social y política. ¿Y cuál es el problema de que Macri se vayan hoy? No es un problema democrático, no tiene que ver con la democracia. La propuesta que nosotros hacemos es la más democrática de todas. Está la de la Asamblea. La de la Asamblea Constituyente. Es una propuesta legal que se puede hacer. Se adelantan las elecciones, se llama Asamblea Constituyente y entonces es la población las que definen cómo seguimos. Sí, este modelo, que no es de ahora, este modelo de país que está al servicio de las especulaciones, del agronegocio y de las grandes corporaciones, continúa así o si damos un vuelco. Y la tortilla se vuelca y empezamos a recibir nosotros, digamos, las políticas públicas.